Hermanos, seguimos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en el día de hoy hemos llegado al capítulo 6. Así que les invito a abrir su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6. Ya estuvimos tratando del versículo 1 al 8 y vamos a tratar hoy del verso 9 al 11. Versículo 9 al 11. Sí, 9 al 11. Muy bien. Bueno, yo espero, hermano, que ustedes ojalá hayan estado leyendo los versículos que se iban a predicar hoy y estén adelante en esto para que aprendamos todos y nos edifiquemos. Bien, haciendo un breve recuento, en el capítulo 5 y los primeros versículos del 6, el apóstol ha advertido a la iglesia sobre cuidarse de la inmoralidad. Ha mencionado pecados que van contra la ley de Dios y contra la moral cristiana. Y ha exhortado para que procuremos estar en paz con todos, aun cuando eventualmente tengamos que enfrentar agravios, vimos la última vez. Luego enseña que el pecado no solamente ofende y perjudica a nuestro semejante, sino que el pecado también ofende a Dios y trae la condenación eterna. Y Dios no está con la impunidad. Como dice el dicho, el que la hace la paga. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Ahora, la ciudad de Corinto, porque han pasado ya unos 20 siglos. La ciudad de Corinto, como toda ciudad griega, era muy corrupta. No existía el evangelio, fue el apóstol Pablo el que llegó allá hablando de un Dios que hizo el cielo y la tierra en medio de una sociedad pagana. Por ejemplo, el pecado sexual en Corinto no era visto como algo malo, sino como algo normal. ¿Qué de malo hay tener sexo? No, nada de malo es eso. Ante las actitudes pecaminosas que se estaban presentando en la iglesia, el apóstol entonces revela el peligro de la condenación eterna. De eso va a hablar él, el peligro de la condenación eterna. Y lo primero que el apóstol dice es que nosotros no podemos ser ignorantes acerca del juicio de Dios. Leamos entonces ahora sí el versículo 9. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le pregunta a la iglesia. ¿Ustedes qué piensan? ¿No se dan cuenta, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué era lo que la iglesia había aprendido? ¿Cómo es posible que algunos estuvieran cometiendo actos repudiables sobre los cuales la palabra de Dios había sido muy clara? Y por ejemplo, nosotros vimos que ahí en la iglesia se había presentado un pecado grave, un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y la iglesia toda fresca, nadie decía nada. Bueno, aquí nuevamente el apóstol Pablo hace esa serie de preguntas. Y luego dice, los injustos. ¿Quiénes son los injustos? ¿Qué es una persona injusta? El injusto es el que hace todo lo contrario a la justicia de Dios. Eso es una persona injusta.
hace todo lo contrario a la justicia de Dios. Es un violador de las normas de Dios. El injusto comete injusticia porque viola la justicia divina. Los injustos son culpables ante el tribunal de la justicia de Dios, por lo tanto merecen una condenación. Y Dios ha dicho que Él no tendrá por inocente al culpable. Y realmente la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos de alguna forma violado la ley de Dios. Y por eso somos culpables ante Dios. Y cada vez que uno peca y no hace caso ni obedece lo que Dios manda en su ley, pues comete injusticia. Esos injustos, dice aquí el apóstol, no heredarán el reino de Dios. No entrarán al cielo, ni tendrán una vida nueva aquí en la tierra. Nuestro Padre Celestial no les heredará su reino, y mucho menos van a heredar el mundo venidero, porque la Biblia dice que nosotros vamos a resucitar y a heredar un reino eterno. Pues los injustos no podrán participar de nada de eso. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué ustedes se comportan como si no supieran esto? ¿Qué les pasa? Y por eso hay un salmo muy interesante que a veces lo he leído aquí, que es el Salmo 50, que es también una manera de hacer esa pregunta. Salmo 50 en el capítulo 10, en el versículo 16, Salmo 50, 16. Allí está lo que Dios piensa de una persona injusta, del injusto. Dice así el Salmo, dice, pero al malo dijo Dios, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces a veces el injusto, el pecador que no se ha arrepentido, que no ha entregado su vida a Cristo, hace cosas como pensando que Dios es igual a él, que Dios no se da por entendido. Y todo este salmo nos enseña eso, que es un engaño grande cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos. Esa es la primera cosa. No podemos ser ignorantes acerca del juicio de Dios. La segunda es, aquí la palabra nuevamente volviendo a 1 Corintios, donde estamos, 1 Corintios capítulo 6, el apóstol dice, no hay esperanza para los injustos, o para los malos, o para los impíos. No hay esperanza para los injustos. Y luego menciona 10 conductas pecaminosas. 10 pecados, que no son los únicos, que no nos dejan entrar al cielo. Hay muchos más pecados, pero probablemente estos eran los pecados más comunes en la ciudad de Corinto. Probablemente a la iglesia habían llegado algunos que pensaban que podían seguir pecando y a la vez creer en Dios. Les predicaron el evangelio y dijeron, no, muy bueno, qué cosa. Entonces, ¿este es el Dios verdadero? Sí, este es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y ustedes dónde se reúnen? En tal lugar. Bueno, yo quiero formar parte. Pero siguieron pecando y no se arrepintieron. Bien,
cuáles pecados probablemente se estaban cometiendo y cuáles pecados menciona aquí el apóstol Pablo que no lo dejan entrar a uno al cielo. Inicialmente aquí en el versículo 9 él empieza a decirlo, dice, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios, el primer pecado. La práctica de cualquiera pecado de inmoralidad sexual, porque eso es la fornicación. Un fornicario es el que comete cualquier pecado de inmoralidad sexual. Y dentro de esas modalidades está el homosexualismo, la pederastia, que es relaciones sexuales con los infantes, con los bebés, con los niños, lesbianismo, bestialismo, y todos esos pecados eran normales en Corinto. En las ciudades griegas era normal caer en esos pecados. Luego menciona, sigue diciendo, ni los fornicarios, ni los idólatras. La idolatría es una violación de los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios. Porque el Señor ha dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, la idolatría es el segundo pecado que impide entrar al reino de los cielos. Cuando uno, en vez de creer en el Dios verdadero, se pone a creer en otras cosas. Y los corintios tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses. Entonces, se trata de personas que han pecado teniendo otro tipo de Dios y no al Dios verdadero. Luego menciona él ni los adúlteros, una violación del 7º mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio. Es la infidelidad matrimonial. Quienes practican esas cosas no entran al cielo. Y luego me dice, ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Bueno, son hombres que tienen modales y ademanes femeninos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Hay hombres que tienen modales y ademanes femeninos, incluso en su forma de vestir. Hay algunas iglesias fundamentalistas y carismáticas que utilizan Deuteronomio 22:5 para prohibir el pantalón. Deuteronomio 22:5. Vamos a mirar ese versículo, a ver qué dice. Deuteronomio 22:5. En el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, mire lo que dijo el Señor. Desde el Antiguo Testamento dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, desde muy temprano en la historia del pueblo de Israel, Dios prohibió que el hombre se vista como mujer y que la mujer se vista como hombre. Bueno, algunas iglesias han tomado ese versículo para prohibir el pantalón, pero eso es una mala aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios está mandando aquí? Bueno, el asunto es que cada cultura, cada nación, tiene su propio estilo, sus propias costumbres de vestir. Y tiene que ver muchas veces con sus tradiciones y hasta con el clima, ¿no? Y el asunto es que cada cultura, cada pueblo, cada nación tiene sus costumbres y sus estilos. El principio que quiere decir aquí, cuando Pablo dice ni los afeminados, es que las mujeres no deben adoptar los accesorios del varón. Las mujeres no tienen que ponerse cosas que son propias del varón, sea ropa, sea joyas, cualquier cosa. Y los hombres no deben vestirse como mujeres. Por eso nosotros no usamos tacones, no usamos faldas,
no usamos aretes, ni nada de esas cosas, ¿no? Cuando un muchacho por seguir la moda se pone un arete, se está poniendo un atuendo femenino. Entonces, lo que está diciendo la Biblia aquí es que la distinción del género permanece, debe permanecer. Dios nos creó varón y hembra, y Dios está diciendo aquí que un hombre debe parecerse a un hombre y que una mujer debe parecerse a una mujer. Por lo tanto, debe mantener una distinción en su manera de comportarse y aún de vestirse. El varón usa ropa de varón y la mujer ropa de mujer. Pero ¿cuál es el problema? Hoy en día se quiere eliminar la distinción de géneros en el vestido. Yo me acuerdo cuando tenía unos 19 años, empezó a entrar la moda de unisex. Y yo me acuerdo que alcancé a usar unos pantalones sin bolsillos atrás, con una botacampana, descaderados, con unas cremalleras, con unas cosas raras. Y un tío me dijo un día, se quedó mirándome, me dijo, oiga, Rosmán, cuénteme una cosa. Ese pantalón es de hombre, así me dijo, ¿no? Hasta el color y la tela, y bueno, una cantidad de cosas. Pero era la moda. Hoy en día me doy cuenta que era ridícula. Pero cuando uno es joven, uno es tonto. Y uno no ve las cosas bien. Entonces, y yo creo que muchos aquí de mi generación usamos esas modas ridículas que eran más femeninas que varoniles. Bien, nada de eso la Biblia dice que es correcto. Por eso dicen ni los afeminados, ¿no? Uno no puede tener modales ni vestirse de manera femenina. Ahora, hay otra palabra para eso de afeminados, griega, que es una palabra que significa lo siguiente, transmite la idea de alguien que es suave y delicado. Entonces el afeminado, para el que se viste como mujer, es suave y delicado. Por tanto, los griegos estaban refiriendo a hombres y niños que permitían ser abusados sexualmente. Porque la palabra connota sumisión y pasividad. Entonces, algunos dicen que se refiere al sujeto pasivo en la relación homosexual. En toda relación homosexual hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? Es decir, hay uno que hace de hombre y hay otro que hace de mujer. Y el afeminado, según el término griego, por su amaneramiento y su suavidad y todo eso, mandaba el mensaje que él era alguien que era el sujeto pasivo en la relación. Entre los grecorromanos, por ejemplo, en la ciudad de Corinto, la pederastia era normal. No tanto con niños pequeñitos, pero sí con jóvenes. Y hay cuadros, pinturas de antiguas ciudades donde se ve a hombres mayores, y si tenía dinero, pues podía tener varios jóvenes y practicar la homosexualidad. Y sobre todo muchos de los jóvenes que usaban eran esclavos o sirvientes o inferiores en la escala social. De manera que el homosexualismo estaba extendido por todo el Imperio Romano. Cuando el Evangelio empezó a llegar a todas esas partes, el Evangelio saturó todas esas regiones, pero el homosexualismo fue uno de los pecados que se estaban practicando. La mayoría de los emperadores romanos eran homosexuales. Nerón, por ejemplo, tenía un muchacho y lo hizo castrar porque era el amante de él. Y otros, Julio César, se dice que también era
era bisexual. Entonces, aquí el Señor está mencionando esos pecados de Corinto y está diciendo, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y entonces ahí aparece otra palabra en el griego, una palabra arkenokoitai, que significa sodomitas, y se refiere a los que practican la homosexualidad, sobre todo a los que son los agentes activos en la relación homosexual. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:10, ya regresamos, pero en 1 de Timoteo 1:10, aquí el apóstol San Pablo está diciendo que la ley de Dios fue dada para enjuiciar al que hace lo malo, ¿no? Y entre los varios pecados que menciona aquí en el versículo 10 dice que esa ley fue dada para los fornicarios, para los sodomitas, y aparece entonces la palabra, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. Entonces, ni los que se echan con varones son los mismos homosexuales también. Generalmente los sujetos activos. Y esas prácticas estaban prohibidas terminantemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico capítulo 18, vamos a mirarlo, Levítico capítulo 18, versículo 22. En la ley de Dios eran las disposiciones antiguas dadas por Moisés, reguladas por el Señor. Levítico capítulo 18, versículo 22. Mire lo que estaba prohibido. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Algo terrible, detestable. Y también más adelante en el capítulo 20, versículo 13, vuelve y dice lo mismo, ¿no? Levítico 20, 13 dice, si alguno se ayuntare, o sea, si tuviera relación sexual, con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Claro, la ley era la ley en esa época. Mataban a los homosexuales. De hecho, los reyes de Israel, los reyes piadosos, cuando llegaban al poder, arrasaban, acababan con todos los homosexuales. Los buscaban por las casas, por las veredas, por los pueblos y los mataban para extinguirlos como si fuese una plaga. Bien, sigue diciendo Pablo nuevamente en 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y luego dice, ni los ladrones, porque el robo es una violación del 8º mandamiento de la ley de Dios. Ni los avaros, esas personas que codician y tienen, cada día quieren tener más y más desean y nunca se satisfacen. Realmente el dinero es su Dios. Ni los borrachos, tampoco los borrachos. Y el apóstol dice algo en Efesios 5:18. Vamos a mirar Efesios 5:18, porque era una de las cosas que no se podían practicar ni que un cristiano no debe de practicar. Por eso Pablo inicia preguntando, ¿no saben eso? ¿Qué es lo que han aprendido? Y aquí en Efesios 5, versículo 18, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, o con aguardiente, o con whisky, o con cualquier cosa de esas, en lo cual hay disolución, porque uno pierde totalmente el juicio. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios desde un principio condenó esa práctica, porque en Corinto había embriaguez, alcoholismo al máximo en esa ciudad, y por eso está también prohibida.
Y nuevamente allá en el versículo 10 de donde estamos, 1 Corintios 6, vuelve y dice, ni los maldicientes, tiene que ver con el habla, ni los estafadores, personas que practican el engaño para quitarle a otros sus bienes, personas que extorsionan a otros. ¿Qué pasará con toda esta gente? Dice, no heredarán el reino de Dios, ¿no? Entonces, el juicio de Dios sobre las personas que practican esos pecados es claro. No heredarán el reino de Dios, no entrarán al cielo. Es un mensaje simple, claro y directo. Bueno, eso fue lo que dijo Pablo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia corrupta. Y vamos a nosotros ahora, porque estamos en 2019. Esos pecados que aquí menciona el apóstol Pablo están hoy a la orden del día otra vez. Son comunes. Han pasado 2000 años, pero la naturaleza humana no ha cambiado en absoluto. En aquel entonces no había radio, no había televisión, no había carro, no había avión, no había nada, ¿no? Hoy hemos avanzado, la civilización ha progresado muchísimo, pero el corazón nuestro y el pecado siguen siendo el mismo. El pecado aún reina en el corazón humano. Y aparte de la gracia de Dios, no hay pecado que nosotros no podamos cometer. Es decir, estamos propensos a cometer cualquier pecado. Solamente la gracia de Dios y la salvación en Cristo es la que nos ayuda a no caer. Bien, y luego entonces que Pablo menciona estos pecados y advierte que eso la iglesia lo debe saber y lo debe tener claro, y que los que practican eso no heredarán el reino de Dios, da entonces la buena nueva. La buena nueva está en el versículo 11, cuando Pablo dice, y esto erais algunos. Es decir, ahí en la iglesia habían unos que habían recibido a Cristo en su corazón, en medio de esa ciudad tan perversa, y realmente Dios los había salvado. Por eso él dice que hay algunos aquí en la iglesia que eran así. Algunos de ustedes tenían esos hábitos perniciosos o dañosos, pero ahora no. Una vez fueron fornicarios, pero ya no. Una vez fueron idólatras, pero ya no. Eran adúlteros algunos, pero ahora no. Algunos habían sido afeminados y homosexuales, pero ahora no. Unos habían sido ladrones y avaros, borrachos, pero ahora no. Esa era la buena nueva. ¿Y por qué ahora no practican esos pecados? ¿Qué pasó con ellos? La buena noticia es que Cristo cambió sus vidas. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿no? El evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, sin excepciones. Pablo decía en Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al culto y al inculto. Por eso dice con claridad eso en Romanos. Bien, de manera que Pablo sigue explicando y dice lo siguiente en el versículo 11. Esto eran algunos de ustedes, pero ¿qué pasó? Bueno, ya fueron lavados, dice ahí. Fueron lavados. Y es una forma para decir que ahora son limpios del pecado. Antes estaban sucios, hediondos, pero ahora están limpios mediante el lavamiento. ¿Y cómo somos lavados? Tito capítulo 3. Vamos a mirar Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4.
Antes de este versículo, nuevamente Pablo ha mencionado una cantidad de cosas terribles. Y luego dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces ya hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Somos limpios ahora. Eso le está diciendo Pablo a los Corintios. Y también han sido santificados, dice ahí en el versículo 11 de 1 Corintios 6, volviendo otra vez a 6:11. Ya ustedes eran pecadores terribles, pero ahora han sido lavados, ya han sido santificados. Ahora ustedes han sido separados para Dios. Dios los ha apartado para Él, porque eso quiere decir la palabra santificado. Dios los ha separado para Él, los ha consagrado para Él. Y creemos que es así. Y Dios los ha justificado, dice también el apóstol. Antes eran culpables ante la justicia divina. Ahora Dios los ha declarado inocentes. Dios los ha absuelto de todos los cargos. Ustedes ahora son salvos, gracias a que Jesús pagó la condenación y la pena del pecado. Bueno, entonces, gente mala de Corinto, de toda clase, llegó a la iglesia. Pablo dice que bueno, que muchos de ustedes eran así, pero ahora ustedes son diferentes, han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. ¿Y por qué? Porque oyeron el Evangelio y creyeron en Jesucristo. Y Dios puede salvar por completo y para siempre a todos aquellos que vienen a Él a través de Jesucristo. En Hebreos 7:25, ¿qué encontramos? Hebreos 7:25. Un versículo aquí maravilloso, Hebreos 7:25, hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. El Señor nos salva para siempre. A los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, todo el que busca a Dios por medio de Jesucristo encuentra la salvación. Ahora, tristemente, pues no todos creen. El Evangelio está siendo predicado siempre. Algunos van a creer, otros van a decir, a mí no me interesa. Otros van a decir, no, yo estoy feliz aquí como soy. Me gusta ser así. Otros dirán, yo no creo en nada. Y no todos van a venir a esta salvación que Jesús ofrece. No todos se van a convertir. Bien, mira hermanos, cuando pisé por primera vez la iglesia, la primera iglesia que yo pisé fue la iglesia Bautista Central, aquí en Bogotá con mi esposa. Tenemos por ahí unos 15 meses de casados. Lamentablemente la iglesia se volvió carismática. Cuando pisé por primera vez la iglesia quedé impactado, hermanos. Vi una clase de personas diferentes. Yo veía el gozo en los rostros de la gente. Exultaban santidad. Casi que uno se siente como lleno de vergüenza cuando entra a la comunidad de los santos, a un primer culto. ¡Qué gente tan excelente! Pero yo estaba percibiendo solo una parte de la realidad. La realidad es que era una iglesia
llena de exfornicarios, exidólatras, exadúlteros, exafeminados, exhomosexuales, exladrones, exavaros, exborrachos, excalumniadores y exestafadores. Y aquí en la iglesia somos eso. ¿Sabe qué somos nosotros? Exconvictos. Eso es lo que somos aquí. Somos un testimonio vivo de la gracia salvadora de Dios. Ninguno hemos entrado aquí a la iglesia por nuestra santidad. Entramos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, nos justificó y nos santificó y nos trajo. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Y hay una cosa para terminar, hermanos. El cristianismo acabó con muchos de los vicios sociales de su día, en el caso de Corinto, y el impacto del evangelio perduró por varios siglos, ¿no? Sin embargo, hoy están resurgiendo abominaciones antiguas, tristemente, y lo peor es que las están legalizando. Es decir, 100 años atrás, ¿quién iba a creer en estos países que, bueno, la Iglesia Católica tiene unos pecados inmensos, ¿no? Como decía un pastor, ¿cómo será cuando se presente ante el tribunal de Dios? De todas maneras, se predicó el Evangelio. Defectuosamente, pero se predicó. Y pues eso hizo un impacto tremendo en los Estados Unidos, por ejemplo, que llegaron los puritanos, etcétera, y acabaron con muchos de esos vicios, pero tristemente hoy otra vez están ahí. ¿Quién iba a creer, hermanos, que otra vez legalizando el homosexualismo, legalizando esas cosas tan terribles, ya declarándolas casi legales, y el que diga algo pues comete un delito y va para la cárcel el que se oponga? Esta generación necesita que le digamos con claridad que Dios está airado contra el impío todos los días. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Dios todos los días está airado contra el impío. Esta generación necesita que le digamos que hay un cielo y hay un infierno, a donde vamos después de la muerte, y que los injustos no heredarán el cielo y que van a ir al infierno. Hay que decir eso. Que no creen, pues no crea. Problema de cada quien, pero es lo que Dios ha mandado que prediquemos. A la vez tenemos que anunciar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que a pesar de toda la problemática aún hay esperanza, porque Cristo es el Salvador del mundo. Él ha venido a salvarnos de una vida impía. A mí en la escuela me enseñaron muchas cosas de la historia sagrada, pero hasta los 23 años fue que entendí que Jesucristo había venido a salvarme. Y cuando volví a creer en Él, cambió mi corazón. Y por eso tal vez era que estoy aquí, o ustedes están aquí, hermano. Pero así de sencillo es. Su poder salvador es transformador. Él cambia en verdad nuestros corazones para que se pueda decir de usted o de cualquiera aquí, bueno, ese era malo, pero ahora no. Esa mujer era mala, pero ahora no. Hay una promesa, finalmente, ya termino con este versículo, hay una promesa en Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Creo que la leímos en la lectura congregacional, ¿no?
Es una promesa, dice. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Porque antes de conocer a Cristo, aunque uno fue levantado en una religión, la verdad es que uno vivía en este mundo un poco sin esperanza, sin propósito. Pero cuando uno conoció el Evangelio y conoció al Señor, y el Señor cambió nuestro corazón y nos dio una vida nueva, también nos dio una esperanza nueva, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, ahí está, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo que va a venir. Esta promesa no es para los injustos, no es para los impíos, no es para los que practican estos pecados que hemos examinado hoy. Dios no va a premiar al que hace lo malo. Lo voy a repetir. Dios no va a premiar al que hace lo malo. Entonces, la pregunta final, ¿usted tiene claro ese asunto? Porque fue que el apóstol Pablo se dio cuenta que en la iglesia de Corinto, no, pues todos contentos allá, ¿no? Tomando la cena del Señor, diciéndole a todo el mundo que eran cristianos y resulta que no se habían arrepentido. Habían ladrones, habían homosexuales, adúlteros, etc. Y Pablo le dijo: ¿y qué le está pasando a ustedes? ¿No saben que los injustos no se salvan, no heredan el reino de Dios? Yo espero que la experiencia cristiana sea verdadera, genuina, como veo en algunos de ustedes, que antes eran, pero ahora no. ¿Por qué? Porque el Señor les ha cambiado su vida. Vamos a orar, hermanos.